Viñolo está con nosotros. Es un hombre que viene de la gestión y viene de la política. Es un hombre acostumbrado en esos dos áreas a trabajar y mucho, y de manera muy solvente en los dos campos, ¿no? Ministro, buen día. Muy buenos días, un gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación. Creo que es importante tener espacio siempre para poder conversar y opinar y discutir si es necesario. Respecto a una realidad concreta que tenemos, que no es fácil, ¿no? El tema es ese. Ahora se discute mucho en ciertos momentos de manera demasiado, no tan civilizadamente. Está en peligro muchas veces la institucionalidad en esas conversaciones. Hay una reformulación del sistema político argentino, capaz está siendo todo cuestionado. Están muy fuertemente cuestionadas las representaciones en sus distintas manifestaciones, no solo políticas, sino económicas, gremiales, ¿no? ¿Cómo está viendo eso? ¿Qué está pasando? Bueno, claramente la gente, a partir de su voto el año pasado, demostró un hartazgo en general con la clase dirigente. Algunos reducen esto a la clase política exclusivamente. No, claro. Yo entiendo que se trata de una demanda ciudadana que marca una señal hacia toda la clase dirigente, porque los resultados están a la vista. Claro. Yo no quiero caer en el lugar común, pero los indicadores que tenemos, las cuestiones vinculadas a la pobreza, la indigencia, la falta de crecimiento económico, la falta de oportunidad de nuestros jóvenes que siempre eligen otros destinos antes de hacer el esfuerzo en su país, está marcando claramente que hay un problema instalado que no es un problema de una gestión, sino que hay un fracaso general de todo un proceso político que lamentablemente dio resultado en algunos aspectos por el esfuerzo, el trabajo, la convicción y el valor de algunos dirigentes, como por ejemplo Raúl Alfonsín, en virtud a la recuperación democrática, a la consolidación de derechos y dejar atrás de una vez y para siempre lo que era recurrente en la Argentina, que era la pérdida de la institucionalidad. Pero también hay que ser honesto y decir que el proceso económico de Alfonsín fue malo, ¿no? Porque todos recordamos los de mi edad, los problemas vinculados a la hiperinflación, y por más que hubo algunos aciertos en determinados momentos y etapas de su gobierno, finalizó de la manera que todos sabemos. No, y también los peligros del golpe, digamos, la presión militar. Totalmente. Eso institucionalmente fue muy potente. Totalmente, ¿no? Pero bueno, claramente por eso hoy se lo ve como el padre de la democracia. Pero hoy no se cumple lo que él mismo decía, de que con la democracia se come, se educa, se vive, se cura. Hoy tenemos dificultades serias porque a partir de su propio fracaso económico y todo lo que vino después, generó un impacto muy negativo en la economía del país. El populismo instalado, ya sea es el populismo de derecha o el populismo de izquierda, que los tuvimos ya, fue generando una situación en el país que le fue empobreciendo, que nos fue quitando oportunidades. Y eso se agudizó en los últimos años, y particularmente lo que ocurrió en el periodo de Alberto Fernández, creo que ha de ser uno de los peores gobiernos de la historia democrática del país, donde además se sumó un candidato, un ministro candidato que usó recursos de todos para intentar remontar un barrilete que no tomaba vuelo. Sí, y que va a quedar con esa mácula de ser un gobierno peronista en el que un trabajador se volvió pobre, ¿no? O sea, porque aún con ese gasto, con la emisión, con toda la debacle. Y bueno, lamentablemente se hipotecó cosas hacia adelante. Al ganar Milei, tomar esa demanda de la sociedad con mucha claridad, que está enojada y sigue enojada con la clase dirigente y particularmente probablemente con la clase política, tiene que tomar decisiones, y esas decisiones están vinculadas al ordenamiento, y en ese sentido nosotros entendemos que es el camino que hay que recorrer, es decir... ¿Y la velocidad?
Ese es el tema. Nosotros somos una provincia que, más allá de poder acompañar o no la visión que tenemos, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, hace más de 20 años hemos demostrado que tenemos una cultura equilibrada en la administración, que no gastamos más de lo que tenemos y que hemos sido casi la mayoría del tiempo postergados de las decisiones del Poder Central. O sea, nos acostumbramos los correntinos a vivir con lo nuestro. Lógicamente eso tiene su impacto también en las posibilidades que uno tiene de hacer cosas, de desarrollarse, de crecer en infraestructura y demás. Pero lo cierto es que por vocación especialmente de quienes gobernaban centralmente, nos han postergado y nosotros tuvimos que aprender a vivir con lo nuestro, a no gastar más de lo que tenemos, y nos parece que es una cultura absolutamente indispensable. No puede un gobierno por quedar bien con la población tomar medidas financiando cosas que después nadie las paga. Es decir, es mentira, porque después la terminamos pagando todo vía la inflación. Y fíjese lo injusto que es, porque termina pagando el sector más pobre de la sociedad, porque aquellos que tienen recursos, aquellos que tienen capital, pueden defenderse inclusive de los procesos inflacionarios a través de manejar mejor información financiera, prevenirse de cosas. El ciudadano a pie no tiene esa posibilidad, entonces el que menos tiene es el que más paga, que más sufre. Y bueno, el gobierno de Milei tuvo que tomar decisiones que a nosotros nos pareció correcta en términos de ordenar, el tema de subsidios, por ejemplo, el tema de subsidios, que va a dejar de subsidiar cosas. ¿Qué pasa en la provincia? ¿La provincia tiene resto para ayudar a esos subsidios a nivel local? La provincia tiene una capacidad limitada de poder hacerlo. Después tendrá que acomodarse por tarifas y eso termina pagando la gente. Y eso va a generar un problema social. Eso genera un problema, impacta y genera de alguna manera también un proceso de inflación. ¿Y cómo están viendo ese panorama de conflicto social? Con mucha preocupación, porque, a ver, Corrientes, que es lo que nosotros conocemos, de un tiempo a esta parte, hablando de los últimos 6 meses, la provincia tuvo que hacerse cargo de una pérdida de recursos por decisión de Massa, de dejar el impuesto a las ganancias y recortarle la coparticipación a las provincias para beneficio de su campaña. Primer tema. Segundo tema, las decisiones que tomó Milei vinculado al Fondo de Incentivo Docente y vinculado al subsidio de transporte. En esas cosas la provincia tuvo que cubrir ese aspecto, porque los docentes siguieron. El IPS, ¿no? No, después están las deudas, claro. que ese es un tema donde nosotros con mucha claridad lo planteamos. Si uno tiene una cultura o dice tener una cultura de la transparencia, del cumplimiento, de los valores, de hacer las cosas como por ejemplo ocurrió con Chubut, que tenía una deuda y compulsivamente se la quisieron cobrar. La pregunta es por qué el gobierno nacional no paga las deudas que tiene con Corrientes. Nos deben Yacyretá, regalía, nos debe Salto Grande, nos debe la caja compensadora. Está bien, nosotros hemos podido construir a través del tiempo un fondo anticíclico que siempre juega como amortiguador de todos estos momentos críticos, pero no puede ser que seamos castigados por hacer las cosas bien. Y resulta que además, discursivamente, estamos en un bloque igualitario, somos todos iguales, es decir, el que gastó más, el que gastó menos. Es el hasta cuándo, porque usted señala esto de que la provincia tiene una capacidad limitada, ¿no? De poder subsanar todos estos fuegos. ¿Qué va a pasar o hasta cuándo tiene usted estimado que podríamos llegar bien? No, nosotros entendemos que de acuerdo a lo que tenemos presupuestado este año, con las restricciones lógicas, no vamos a poder
poder funcionar en la obra pública, por ejemplo, como lo veníamos haciendo, en la instalación de programa, como lo veníamos haciendo, pero la administración que se hace de los recursos van a garantizar sin ningún problema que Corrientes siga funcionando, cumpliendo con sus compromisos, atendiendo la realidad concreta, eso es mucho sin volumen, lugar a dudas. Es mucho volumen para docentes, mucho volumen, por ejemplo, la justicia, porque el fondo es el mismo. Digamos, totalmente. Todo esto, bueno, el tema es que lo que está en juego es algo que Corrientes, además de la salud fiscal que tiene otra cosa. Nosotros no somos noticia a nivel nacional por conflictos sociales. Entonces acá hay una paz que se puede poner en peligro. ¿Así lo ven? Sí, claramente, porque lo hablábamos fuera de micrófono, es decir, la gente tiene una capacidad de tolerancia limitada en virtud de sus necesidades concretas del día a día. Y ojalá que eso no ocurra y hay que generar condiciones. Y ahí no es una cuestión económica la que hay que proponer y definir, es una cuestión política. Claro. Necesitamos dejar de tirar combustible al fuego y empezar a construir mecanismos que permitan algo que es indispensable para salir de este pozo, que es la reactivación económica. Claro. No hay ninguna posibilidad de reactivación económica si no hay seguridad jurídica. Esencialmente porque sin seguridad jurídica no hay inversión y sin eso no hay crédito. Y nosotros, si ordenamos la caja adecuadamente, ahora tenemos que preocuparnos todos por generar condiciones de diálogo y consenso que nos permitan esa seguridad jurídica. Por eso es vital este nuevo intento de la ley Bases para entender que hay que sentarse a dialogar, que hay que comprender intereses distintos, que uno pero no es malo o bueno. El presidente ahí, porque el presidente propone, incluso propone en etapas formas de acuerdo, lo cual eso incluso se le reclamó al kirchnerismo, y cuando lo quiso hacer era muy tarde, porque siempre iba a los pechazos, digamos. Bueno, el presidente propone ahora, al inicio de la gestión, pero da la sensación de que las cosas que propone son para exponer al resto, porque después dinamita, llamándolo rata, llamándolo... Creo que hay un proceso de aprendizaje también, ¿no? Entiendo que los fracasos que han tenido a nivel legislativo le encendieron la luz de alarma de que la conducta a llevar adelante no es esa precisamente. Uno tiene que respetar al interlocutor. ¿Cree que aprendió? No, entiendo que hay un proceso de aprendizaje. No sé si aprendió, ojalá lo haya entendido, pero uno tiene que generar buena predisposición, sobre todo cuando a quienes va a sentar a la mesa de antemano se sabe que hay un pensamiento diferente. Claro. Y hay que salir de esa lógica amigo-enemigo. Es decir, el que piensa como yo es bueno. Jaldo, por ejemplo, gobernador de Tucumán, es bueno. No es casta, no tiene nada que ver con un feudo, no, es bueno. ¿Por qué? Porque piensa como yo. Eso está mal. Porque hay otras personas que realmente piensan distinto, pero tienen ideas para proponer, que hay que escucharla y que hay que intentar estructurar un consenso respecto de cosas. Y después lo que vale para uno tiene que valer para el otro. Por ejemplo, hay un reconocimiento al presidente de que él lo que está haciendo dijo que iba a hacer. Y eso es verdad. Eso es verdad. Lo dijo y lo está haciendo. Hay que reconocer que no le engañó a nadie. Ahora, si eso vale para mi ley, yo voy a poner un ejemplo. Lustó como legislador dijo siempre lo que iba a hacer respecto a la delegación de facultades. Y lo que dijo, hizo. Yo tengo una gran diferencia respecto de la lectura de los tiempos y de algunas posiciones de Lustó. No lo estoy defendiendo, estoy poniendo sobre la mesa la misma actitud. Sí, lo que se llama que la doble vara. La doble vara. Si dijo que lo iba a hacer y lo hizo, para uno es bueno, para otro es malo. No, pero además acá hay una cuestión, esto como alguien dijo, algún legislador dijo en las últimas horas, esta bulimia emocional del presidente, que por ejemplo
alguien insospechado de kirchnerista que podría ser Domingo Cavallo le hace una observación de su política económica y pasa a ser un enemigo. Lo mismo que la prensa incluso que podríamos juzgar muy, muy cercana al campo ideológico del presidente, le hace una observación y pasa a ser el enemigo público. Es decir, tiene una muy escasa, tiene una tolerancia al pensamiento distinto, claro, muy bajo. Y es lo que hay que tratar de corregir, es decir, la discusión con Cavallo, bueno, se puede dar o no dar, pero con la prensa en general ya tiene un tinte distinto, porque eso tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones y con la democracia. Uno claro. no puede condicionar a la prensa a que diga lo que uno quiere que diga. Yo puedo estar de acuerdo con lo que dice un periodista o un medio o no, pero tengo que tener una actitud de favorecer la libertad de expresión y que realmente haya una prensa libre que pueda decir lo que piensa, que tenga una actitud crítica sobre la realidad, porque si la prensa va a decir todo que sí a quien gobierna, me parece que se achica el debate. Pero volviendo ahí, ministro, a lo que decía Belén recién en relación al tiempo, es decir, lo que nosotros nos debatimos acá todos los días es, bueno, hasta dónde le da la espalda al gobierno para seguir asumiendo plata que no recibe, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es que hay un argumento, es decir, estamos revisando, ¿no? Estamos haciendo auditoría, revisando. ¿Hasta cuándo ustedes van a tomar como por lo menos aceptable que el gobierno siga posponiendo todo esto bajo argumento de revisión y no en todo caso como un elemento de presión que yo no le voy a aplicar a usted? Todo el tiempo se quejaron de que el kirchnerismo hacía eso, era el disciplinamiento a través del retaseo de los recursos. Tal cual. Entonces, tal cual, pero nosotros, la gente tiene que saber, nosotros tenemos una obligación que es la defensa del interés del correntino. En estas cosas, si bien nosotros no estamos agregando combustible a la discusión pública, estamos presentados en la Corte demandando estos recursos. Pero también tiene ahí, porque es la forma que tenemos razonable e institucional de canalizar un tema que para nosotros es vital, que son los recursos de los correntinos. No estamos pidiendo plata agregada, estamos diciendo lo nuestro. Sin contar que también hay un reclamo por el tema de la coparticipación, ¿no? Totalmente, eso es histórico y seguramente cuando se discuta la ley de coparticipación saldrá a la mesa. Lo que pasa es que en el sistema institucional el gobierno es una cosa y también las legislaturas son otra cosa, ¿no? Los diputados, los senadores, y aquí hay una representación y una representación política. ¿Cuál es el vínculo de la Unión Cívica Radical correntino con el nacional y eso cómo se manifiesta en las acciones del Congreso? Nosotros hemos tenido siempre con el kirchnerismo una actitud de una relación madura institucional más allá de las diferencias políticas, porque tenemos intereses concretos que defender. Esa misma situación ocurre con el caso de este gobierno. Incluso el gobernador trata de tener una buena relación, porque además nosotros vemos que las decisiones que se toman son decisiones de alguna manera valientes. Nadie las quisiera tomar porque tenés que pagar el costo de tomarla. Y está pagando la fiesta de otro, cosa que hay que valorar. Entendemos eso y queremos ayudar. Ahora, no entendemos, por ejemplo, por qué en el Pacto de Mayo no hay tema educativo. Sí, claro, porque el tema realmente... es a costa de qué, ¿no? Porque no es solamente la fiesta que quedó, digamos, sino también esto, salud, educación, todos estos problemas que son vitales para la provincia. Sí, nosotros entendemos que el perfil de las responsabilidades que define este gobierno en términos de seguridad y de justicia están adecuadas, vienen por buen camino, porque también nos parece que el garantismo que se instaló en la época anterior no generó lo que nos generó ahora. Bueno, ahora está muy cuestionado Cunio Libarona, está muy cuestionado el tema de la designación del hijo, digamos que también hay ahí unas sombras. Sí, esperemos que eso quede en el marco de una discusión de carácter político, pero bueno, el hijo es un hombre del sistema
que podía estar en una lista, te puede gustar más o menos, pero era un hombre que protagonizó temas importantes a nivel judicial a lo largo de estos últimos años. Entonces, para eso está el Senado, para avalar o no avalar un acuerdo, y esa es la discusión que hay que dar, pero me refiero a que en la búsqueda esta de que la justicia avance independientemente de las cuestiones políticas, que aquel que comete algún error o algún delito tenga que tener el tratamiento habitual que tiene cualquier persona. Entonces, eso nos parece bien que en materia de seguridad se pongan límites, que haya ordenamiento en la calle, que se tenga que reprimir con la ley en la mano, pero que se reprima el delito, que no transformemos en víctimas a quienes delinquen. Eso nos parece bien. Ministro, vuelvo al tema del Partido Radical Correntino, porque es un partido poderoso, usted es un hombre de partido, y bueno, además yo creo firmemente en el partido político como gestor de un montón de situaciones, ¿no? Y además porque está la ley, ¿no? Por eso, pero además el partido hay que fortalecerlo, no dañarlo, digamos, ¿no? ¿Cómo es el Partido Radical de Corrientes? ¿Cuáles son sus vínculos con el nivel nacional? ¿Qué está pasando en el radicalismo correntino? Nosotros tenemos diferencias con la conducción actual, está claro, porque tenemos la mirada de un partido de gobierno que integra una alianza de gobierno, y ahí hay otro tipo de responsabilidades. Y los dirigentes nacionales no. Y hay dirigentes nacionales que al no tener gobierno en su distrito, creen que se pueden avanzar en decisiones porque en definitiva, como si fuera solo un partido opositor, lo que haga algún dirigente, por más presidente que sea, no tiene impacto directo en la gente. En cambio, lo que haga el gobernador de Corrientes en términos políticos tiene impacto o podría tener impacto en el día a día del ciudadano. Y esa es una mirada que nosotros la tenemos incorporada, la hemos tenido antes. Por supuesto, eso no nos vuelve mudo, no nos vuelve sordo, ni miramos las cosas que pasan, sabemos lo que ocurre y hablamos en los momentos que tenemos que hablar. Y cuando se trata de los derechos de los correntinos, los ponemos sobre la mesa. Uno lo puede poner de manera beligerante, adjetivando todo el tiempo y calificando a otro, o lo puede poner de una manera racional, como corresponde, y en términos institucionales. Nosotros decimos, queremos los recursos de Corrientes, el gobierno nacional los tiene que cumplir. Lo decimos políticamente de la mejor manera, pero también vamos a la Corte a reclamar con la justicia. Lo que se ve, no sé qué opina usted, pero lo que nosotros vemos, que hablando con dirigentes, sobre todo radicales, porque tienen una trayectoria, digamos, que defender también, banderas que defender, ¿no? Están muy incómodos. Este gobierno los pone en una situación muy incómoda, de defender cosas que ustedes no creen, digamos. Claramente, nosotros creemos en la política basada en valores, en principios, tenemos una doctrina, si se quiere, en términos que no es un dogma, que puede evolucionar y que puede cambiar sin ningún problema. Pero la verdad que tenemos diferencia. Ahora, que tengamos diferencia no quiere decir que seamos enemigos. Es decir, nosotros tenemos un interés común con este gobierno, que es ordenar la Argentina, salir de la inflación, y en eso queremos colaborar. Vamos a poner en la discusión permanentemente el tema educativo, le vamos a plantear permanentemente el tema de salud. ¿Por qué no está ese tema en el Pacto de Mayo, por ejemplo? Y bueno, son decisiones que toma el gobierno. Nosotros no creemos que esto tenga que convertirse en una confederación de provincias. Esto tiene que ser una república donde haya una mirada integral, donde el Estado Nacional homogeneice o trate de ayudar a la homogeneización de las provincias. Yo no digo nada nuevo cuando veo las asimetrías que hay entre el NEA-NOA con el país central. No somos iguales, no tenemos las mismas oportunidades. Vivimos en el mismo país, pero tenemos oportunidades distintas. Y nosotros queremos corregir eso. Y eso no lo puede hacer una provincia, eso lo tiene que hacer el gobierno nacional. Claro. Y tiene que ser solidario también, porque
hay algo que se olvidaron ahora del discurso público, que es la solidaridad natural entre el que lo necesita, ya sea a nivel de provincia o a nivel de personas. Nosotros no nos podemos desatender, no podemos pregonar la libertad del león en la selva de que elija el animal que se quiere comer. Nosotros tenemos que tener un ordenamiento, un equilibrio. Nosotros creemos en el Estado. Bueno, ahí hay una gran creemos en el Estado. Nosotros creemos en un Estado eficiente, en un Estado mucho más reducido del que se venía teniendo, pero que fundamentalmente en salud, educación, en seguridad y en justicia tenga un rol importante. Y que el centro de las políticas sea el ciudadano que menos tiene. Para ponerlo en la línea y darle una oportunidad y hacer realidad la igualdad. Nosotros no ponemos el centro en la economía. Sí, en el Excel, digamos, la planilla de Excel. Exactamente. Entonces tenemos diferencias, pero nosotros tenemos diferencia con el PRO y estuvimos trabajando juntos, todavía se sostiene a partir de los gobernadores un espacio común, porque nosotros tenemos diferencia con el PRO, las tenemos claramente, y sin embargo resolvimos temas para poder salir de este populismo que nos está llevando. Esto está diciendo es muy importante, inclusive a nivel nacional, nos está diciendo que todavía esa alianza existe. Sí. Entre el PRO y el radicalismo. Bueno, las mantienen los gobernadores, porque tienen un lenguaje común que es gobernar. El que gobierna no puede decir cualquier cosa ni opinar de manera irresponsable. El que gobierna tiene que pensar primero si lo que dice favorece o no favorece a la gente que vive en su tierra. Ministro, hay una cantidad de temas para hablar, pero sobre todo, bueno, acá en la provincia va a atravesar un proceso político. Usted mismo, el radicalismo, tiene que llamar a elecciones, ¿no? Tiene que renovar autoridades. ¿Va a pasar eso cuándo? Sí, va a pasar. En este mes va a haber una convocatoria. Nosotros somos esencialmente institucionalistas. Para nosotros lo orgánico, lo institucional es prioritario. Eso va a ocurrir. Y al haber esa convocatoria, lo que vamos a hacer es la búsqueda del consenso que necesitamos para no trasladar ninguna competencia innecesaria ni ninguna diferencia innecesaria, porque somos un partido de gobierno. Nosotros tenemos responsabilidades mayores que una discusión de además de contener también, como socio mayoritario de la alianza, de contener escarceos que ya se están viendo, que ya se están escuchando. Bueno, pero eso es natural, es decir, la política hay intereses y hay posicionamiento, eso es natural que ocurra. Lo que pasa es que nosotros como gobierno no podemos atender esas cosas. Nosotros tenemos que atender la realidad concreta, que es difícil, que tenemos en el día a día, y en el tiempo adecuado tomar las decisiones que se deban tomar, como lo hemos hecho antes. Lo hemos hecho siempre de esa manera. Y a algunos les gusta, a otros no les gusta, uno queda más conforme, otro menos conforme. Eso seguramente vamos a tener tiempo para hablar. Pero, ministro, esto le quiero preguntar, porque me parece, el tema más importante del que estamos hablando y de que vamos a seguir hablando, que es el tarifazo energético. La gente va a sufrir muy fuerte, muy fuerte, y hay una posibilidad de que la gente lo pueda pagar. Hay otra posibilidad de que la gente no lo pueda pagar. Y ahí, ¿qué va a pasar? Porque usted decía, bueno, nosotros tenemos una mirada puesta en el ciudadano. Si nosotros tenemos un índice muy alto de gente que está en la pobreza, digamos, está empobrecida, porque nosotros podemos salir de ahí, pero bueno, en esta situación es muy difícil. Si toda esa gente no lo puede pagar, ¿que la ADEPEC va a ir en masa a cortar la luz? Miren, nosotros sabemos que ese es el tema, ese y el de transporte son los temas más difíciles que hay para adelante. La verdad que va a ser muy duro porque la decisión es durísima, sobre todo en una provincia como la nuestra, que está en una región que es electrodependiente, porque no tiene gas. Y no tenemos las prerrogativas que tiene la Patagonia, que tiene subsidio al gas porque lo necesita y nos parece bien. Sí, pero nosotros también necesitamos aire acondicionado, digamos, porque si no nos cocinamos, ¿no? A nosotros nunca nos ayudaron en ese sentido. La provincia va a hacer todos los esfuerzos necesarios para amortiguar el impacto
sin poner en riesgo la marcha general del funcionamiento del gobierno, hasta donde nos dé el cuero para transmitirlo de una manera concreta. No podemos ir más allá de eso porque ponemos en riesgo e hipotecamos el futuro de Corrientes, no vamos a tener la irresponsabilidad, porque Valdés, faltándole 2 años de gobierno, podría tirar la pelota para adelante, tomar decisiones, agotar el fondo anticíclico, quedar bien con los correntinos y dejar la bomba para el que sigue. No lo va a hacer porque tiene una visión distinta, una conducta distinta, una responsabilidad distinta. Porque nosotros trabajamos para el Corrientes de ahora y para el Corrientes de mañana. Por eso somos parte de un pacto correntino para el crecimiento y el desarrollo social que tiene rango constitucional, que nosotros lo desarrollamos a través del Plan Estratégico Participativo 2030, donde nos comprometimos a qué cosa vamos a hacer hasta el 2030. Entonces tenemos que darle sostenibilidad a eso. Y para darle sostenibilidad hay que ser responsable. Por supuesto que advertimos, y lo hemos hecho con mucha claridad, que el impacto en la luz va a ser muy fuerte, porque la fiesta se paga. Nada es gratis, lo que te regalan en algún momento te cobran. Y ahora a nosotros nos toca esta etapa de que nos están cobrando la fiesta de otros. Entonces, en primer lugar, el primer mensaje, la racionalidad en el uso de la energía. Tenemos que salir de la conducta que tenemos cotidianamente. Yo recuerdo que en eso Macri lo criticaban mucho porque hablaba del aire 24 y no utilizar la energía más allá de lo debido, pero la verdad hay que cambiar la conducta. Tenemos que usar lo necesario. Las boletas van a ser muy duras. La estamos difiriendo en 2 etapas porque sabemos que el impacto es muy fuerte, pero la gente... Es decir, el aumento propio de la DPEC todavía no está en esta boleta. No está. La cuestión acá es que es la DPEC el brazo ejecutor, aunque sea de una medida nacional. Es decir, no le van a ir a llorar a Milei por la luz. Claramente, y son los gajes del oficio. Ministro, esas son las responsabilidades que uno tiene en el gobierno. Para terminar, ¿cuál es la agenda del gobierno de acá a los próximos meses? Bueno, nosotros sobre todo monitorear el equilibrio fiscal, priorizar programas y obras que están de hecho priorizadas. Para eso se ha hecho un trabajo. A ver, hay una suerte y a lo mejor alguno dirá, bueno, pero está aprovechando y promocionando un dirigente. Corrientes tiene la suerte de estar conducida por un hombre como Gustavo Valdés, que introdujo en esta provincia un concepto y una visión de desarrollo y de modernización y le dio importancia a la planificación. Y además tiene una capacidad de trabajo que a algunos le va a gustar, a otros, pero nadie puede decir que no trabaja, que no está todo el día en el terreno, que no hace las cosas que ve el tablero de control todos los días. Exactamente, es un hombre que usa la tecnología para ver la marcha de las cosas. Entonces lo que nosotros, ese trabajo está hecho. El trabajo de hasta dónde ir está hecho y nuestro principal interés es sostener ese equilibrio para que Corrientes no tenga sobresaltos raros. Fíjese que en el marco que estamos hablando, esta semana se anunció gratuita la vacuna de dengue para los que no tienen obra social en áreas endémicas y para un rango etario determinado. No es el 100%, pero son 100.000 correntinos que no tienen posibilidad. Estado, ¿no? Esas son las cosas. Esa es y el otro detalle es el tema salarial. No es menor que en 4 meses se tomen 3 decisiones salariales que han permitido que en la administración pública correntina el aumento de bolsillo que ha tenido durante los 4 meses del 2024 ha sido del 71%. O sea, superamos la inflación. Y el aumento al básico que ha tenido el correntino es del 51%. O sea, superamos la inflación. No hay otra provincia en el país que pueda decir lo mismo. Ahora, yo estoy diciendo estamos en el país de la maravilla, está todo bien, a la gente le alcanza. No. Sabemos que más allá del esfuerzo que estamos haciendo, igual la gente está padeciendo
los efectos de un ajuste que es brutal y que le está pagando la gente. Y después dejamos otras cosas, pero ahí hay otras cosas, porque bueno, la gente, qué sé yo, se queja también de las cuestiones, algunas cuestiones del IOSCOR, algunas cuestiones relacionadas con la prestación de otros servicios, y una cosa que decía incluso la ministra de Educación, a propósito de esto, nosotros tenemos una posición del Estado, porque necesitamos que la gente estudie, los chicos estudien, aprendan, qué sé yo, y la Nación además ahora dejó de mandar los libros a las escuelas. Y decía la ministra, hay una cosa que se hizo en Corrientes, que ese Plan Nacional de Libros se insertó con los planes provinciales, como por ejemplo el de la Hora Más, y detectaron un impacto muy positivo, sobre todo en casas donde ese libro de Nación era el primer libro que entraba a esa escuela, ¿no? Entonces, es decir, esas cosas que pase por la fiesta es muy injusto a veces, ¿no? Totalmente. Y muy injusto para... Totalmente. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hemos hecho? Y ahí quiero dos cosas, si me permiten. Uno, hablar dos cositas del IOSCOR. Hay muchas críticas a veces del IOSCOR por temas puntuales. Ahora, comparen. Miren el funcionamiento del IOSCOR con las obras sociales de cualquier provincia. Hagan comparaciones de cobertura de medicamentos. Bueno, nos dijo ayer el presidente de la Cámara de Farmacia, dice que casi que es el mejor de los mundos. Bueno, dijo eso. El tema es cuando alguien tiene una enfermedad compleja, el IOSCOR se hace cargo integralmente. ¿Me entienden? Es decir, eso no ocurre en otras obras sociales. Por supuesto, hay una administración rígida que no permite ir más allá de donde corresponde, que a veces se enojan por las decisiones, porque también nosotros a veces tenemos pretensiones que no son factibles de cumplirla, porque uno tiene que tener la responsabilidad de sostener el funcionamiento de una caja que tiene que atender a todo. Lo único que nosotros reconocemos que el IOSCOR tiene dificultades a la hora del pago de la consulta médica, tal vez. Pero sabemos cómo funciona eso también. Y el acceso por ahí en el interior, ¿no? El tema, cada vez se ha trabajado más en ese sentido. Y el tema educativo, nosotros le estamos entregando a los chicos de secundaria una computadora para que se la lleve a su casa, pero no solamente el hardware, el aparato puro y duro. También el contenido. Adentro hay contenido educativo que hemos trabajado digitalmente, que hemos hecho todo un entrenamiento con los docentes correntinos que han tenido un aprendizaje, porque no es lo mismo enseñar presencialmente que de manera virtual. Todo ese esfuerzo se ha hecho y hoy ese chico hace un clic, ingresa y tiene toda la información a disposición. Estamos hablando del Educa Play, ¿no? Exacto. Eso no es menor, ¿eh? Eso no es menor, es un esfuerzo de coordinación terriblemente importante. Al principio ni siquiera se creía que se podía llegar a avanzar, y nuestros docentes nos dieron un camino en ese sentido de ponerse la camiseta y empezar a ellos mismos a entrenarse, a mejorar, a formarse para transmitir ese contenido. Y eso está en lo educativo, pero también tenemos Corrientes Play, que es cultural, que tiene información de nuestra provincia y que se conecta con el mundo. Entonces, el esfuerzo está hecho y lo vamos a seguir haciendo, porque nosotros creemos verdaderamente que la educación iguala, que nos hace libre, que nos permite vivir en una sociedad distinta. Y en eso no vamos a coincidir nunca con aquellos que dicen que tu hijo puede quedar en el taller nomás si vos lo necesitáis, y que se eduque cuando pueda, digamos. Esas cosas para nosotros no están bien y las decimos sin ningún problema. Ahora, tenemos nosotros que salir a batallar, a echarle combustible a la discusión pública porque tenemos esa diferencia. No, preferimos poner el acento en las cosas que estamos de acuerdo y poner en la agenda las diferencias para discutir y encontrar un punto en común. Yo tengo la esperanza de que ese aprendizaje de estos 4 meses, que ha hecho un curso acelerado y rápido de cómo funcionan las cosas,
dé resultado y haya mesas en serio de consenso que permitan aprobar las leyes que se necesitan aprobar. Aunque nos duela acá, hay privilegios que no se pueden sostener. La reforma laboral tiene que salir, le guste o no le guste a los sindicatos, digamos. Yo no quedo bien con los sindicatos diciendo esto, pero la realidad es que hay aparejado a esa cuestión laboral una industria del juicio que termina beneficiando a un sector muy determinado, porque no se beneficia al trabajador, no se beneficia al Estado, se beneficia otro sector. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted. Estuvimos conversando con el ministro de Gobierno, Carlos Viñolo, de gestión y de política, ¿no es cierto? Yo diría todo en clave política, ¿no? Que es lo que me parece que más nos gusta a nosotros. La política y el lenguaje de la política siempre en estos niveles es un borde. El borde puede ser leído como un filo que puede cortar, pero el borde también puede ser leído como una arista por la que se puede transitar. Ya venimos.